Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora para analizar temas de interés nacional e internacional. Qué bueno, qué bueno. El tema de las reformas, de cómo está funcionando el aparato de justicia de República Dominicana, muy bien analizado por un hombre ducho en los temas de la justicia, en los temas constitucionales, en la lucha por la transparencia y contra la corrupción, el doctor Julio César de la Rosa, ha estado con nosotros en Oye País y nos ha hecho un panorama de temas trascendentes e importantes sobre esta situación. Después de la pausa, nuestro conversatorio con Julio César de la Rosa. El manejo antojadizo que los legisladores dan a determinados temas engrosa el archivo muerto de proyectos en el Senado y la Cámara de Diputados. Los ejemplos sobran, como con el Código Penal y o con varias leyes mandatarias contenidas en la reforma a la Constitución de 2010. Pero también ocurre con pactos aprobados que, como el eléctrico, su aplicación está en receso, y o el de educación, que anda dando tumbos. El Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, ha iniciado su segundo mandato con la mira puesta en una serie de reformas. Ya sometió la de la Constitución con 4 ejes fundamentales: el período de gobierno, la elección del Ministerio Público, la matrícula de la Cámara de Diputados y la unificación de las elecciones. Y están en proceso la laboral, con un plazo de 10 días para presentarlo al Congreso Nacional, sobre la cual hay un consenso obrero patronal en la generalidad de sus puntos, salvo el tema de la cesantía. Sobre la reforma fiscal, cuyo texto no se ha oficializado, se han manoseado tanto sus conceptos y propósitos que todos se presumen conocerlo. Me detengo en la reforma laboral, la que luego de años de discusión el Ministerio de Trabajo ha logrado acuerdos entre las partes que ponen en buen camino su aprobación, postergando el tema de controversia, la cesantía, para un segundo esfuerzo. Mientras, el país lograría una necesaria modernización de la legislación laboral. Así, el tiempo de reformas avanza, con temas pendientes como las deficiencias del servicio de energía eléctrica y el caos del tránsito vehicular, que siguen dando dolores de cabeza a la sociedad y al gobierno. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Converso con un amigo de siempre, pero un brillante profesional en el mundo de las leyes, de la justicia, de la Constitución, del respeto de los derechos, de la vigilancia en favor de que las cosas sean transparentes en la administración pública y en el país en sentido general, pero sobre todo un hombre del país con el que podemos hablar de cualquier tema. Buenas noches, Julio César. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por permitirme nuevamente conversar contigo, como siempre.
Julio César, yo escribía en mi artículo del Listín Diario de esta semana, en mi columna, y lo titulaba o lo titulo Tiempos de Reforma. O sea, hay muchas reformas en el ambiente, un nuevo gobierno que comienza, un nuevo periodo de gobierno que comienza, no un gobierno que comienza, sino que continúa. Pero hay un enmarcamiento, por así decirlo, de lo que tiene que ver con la parte legal, con la parte constitucional, con llevar las cosas dentro de los ámbitos de la legalidad. Está el tema del código procesal, el código penal que anda por ahí dando tumbos, pero están las reformas a la Constitución, está la reforma al Código Laboral, se habla de la reforma fiscal que viene por ahí en camino. Todo esto tiene que ver con el ordenamiento institucional del país. ¿Cómo tú ves que estamos dando estos pasos así en sentido general para que después analicemos particularidades? Bueno, dentro de lo que es la mecánica de la institucionalidad de un Estado, está precisamente el que, a partir de la visión de quien está al frente del mismo y que quiera de una forma u otra contribuir, coadyuvar a lo que es el desarrollo institucional, le asiste el derecho de proponer reformas. En este caso, el presidente de la República pues propuso, previo a su toma de posesión, de que sometería una reforma constitucional, tomando en consideración 4 elementos que algunos tienen sus dudas, otros creemos que es oportuno, precisamente por lo que venía siendo un reclamo de gran parte de la sociedad, como es el tema de la unificación de las elecciones. Algunos dicen que esto afectaría el liderazgo municipal, eso es una quimera, pensar de que aquí se desarrollan los liderazgos municipales y esas cosas no son más que cuento de camino, porque todos sabemos que el liderazgo se desarrolla sobre la base de recursos, en su gran mayoría, a excepción de algunos alcaldes que tienen pues simpatía en el electorado. Un liderazgo natural, por así decirlo. Efectivamente, pero son los menos. Aquí llegan a las posiciones tanto de alcaldía como de diputaciones y senaduría personas que tienen recursos para financiar campaña. Lo que significa que hacer 2 elecciones separadas con 3 meses de diferencia, cuando es la misma logística que conlleva un gasto, es totalmente innecesario. Y las elecciones perfectamente se pueden realizar porque no hay una separación real, como sí ocurría cuando eran cada 2 años, como se dejó sin efecto cada 2 años, porque también el reclamo era que cómo se va a someter a un país a unas elecciones cada 2 años. Que vivíamos siempre en campaña. Efectivamente, pero vivimos como si no fuera así. Vivimos como quiera. Al día siguiente de la juramentación, todos comenzaron su proyecto, sobre todo los del partido de gobierno. En consecuencia, yo me inscribo particularmente entre los que entienden que deben unificarse las elecciones, deben celebrarse el mismo día las generales y las municipales y congresuales. Por ello, respaldo ese aspecto. El despojo de un derecho que hace el presidente de modificar la Constitución e incluir entre las cláusulas pétreas el tema del periodo presidencial y la repostulación. Creo que eso es plausible. Algunos creen que es una estrategia para otras cosas. Yo creo en el presidente y le compro la propuesta de que realmente se incluya como cláusula pétrea que luego de agotar los 2 periodos que permite la Constitución, de resultar electo, no podrá presentarse nunca más, donde se incluye el mismo con un transitorio para que no le vaya a favorecer el hecho de que la Constitución no aplicaría para el periodo que comenzó. Lo que significa que la Constitución va a reconocer como primer periodo el 2024. El 2024, el 24-28. Ah, no, sí, no, así, si lo hacen así, podría No, ser. por eso el transitorio, para sí. que no haya dudas con eso. Lo mismo que pasó con Danilo, que no obstante, él pudiéndose presentar a un segundo periodo
2024, pues se le incluyó esa cláusula. Es porque la Constitución rige para el futuro inmediato. Si se permite la repostulación y encuentra la Constitución a alguien que está corriendo, ese es el periodo que le reconoce, que puede presentarse. También pudo haberlo hecho Leonel con la del 2010. Correcto. Naturalmente se hicieron el tanteo y se verificó que no era oportuno. Y creo que eso es realmente traumático, aspirar a un tercer periodo seguido. En consecuencia, también creo en la propuesta de que se incluya esa cláusula pétrea. Así se va a evitar que se modifique la Constitución para cambiar el derecho a la repostulación presidencial. La reducción de los diputados, de la matrícula de los diputados. También yo creo que es correcto, como también la ampliación de los diputados nacionales, porque los diputados nacionales van a permitirle a los partidos poder escoger a figuras emblemáticas de su partido, que no puede tirarlo al ruedo con personas que van a competir con recursos, con gaseros, gasolineros, riferos. En cambio, si usted toma esa reserva de incluir como diputado nacional, usted va a tener la garantía de que su dirigente emblemático y que van realmente a realizar una labor, pues pueden ser perfectamente seleccionados, que era por lo que antes del voto preferencial los partidos tuvieron a Tolentino Díaz, el PRD, tuvo el PLD a Lidio Cadet, tuvo en la alcaldía, que no era voto preferencial, a Rodríguez de Morisi, a Fon Bernard, a Georgie Rodríguez, precisamente por esa discrecionalidad que tenían los partidos de poder colocar en lista a esas figuras que tú no la puedes someter a que vayan a competir a una circunscripción con el tipo que tiene todos los recursos en esa circunscripción. O sea, te lo va a detronar. Y creo que el aumento de 5 a 20 es perfecto. Y la reducción a que sea una cantidad determinada también, porque hace más digerible, más llevable las labores del Congreso. La Cámara de Diputados tiene en agenda la aprobación de una serie de leyes. Muchísimas. Que la Constitución del 2010 mandaba a que sean intervenidas y no se hizo. De la misma forma que hay varias sentencias exhortativas del Tribunal Constitucional que obliga a que sean aprobadas estas leyes. Entonces creo que también lo del Ministerio Público, en el caso específico del Procurador General de la República. Ese es el cuarto punto, sí, que es más... Que es la exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura y que la designación del Procurador sea propuesto por el Presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo me inscribiría en que sean ternas, de que el presidente terne ante el Consejo Nacional de la Magistratura a quienes van a escoger, y no a quien va a solamente ser un escogido, nombre. y no solamente uno. También... Ahí está el tema de los 2 años. Eso no estoy de acuerdo, porque eso sería una espada de Damocles en ese procurador que sabe que va a ser evaluado y que va a tratar de manejarse con cierta correspondencia con quien lo propuso. Y como se puede evaluar en 2 años, pudiera ser esto una debilidad, porque se sabe que puede ser cambiado, pero también para usted hacer un equipo, 2 años no es suficiente, porque como si hubiese sido un procurador de carrera, pues este ya viene con la experiencia, sí. Pero si es un procurador de la calle, pues tendrá que hacer su equipo y 2 años no son suficientes, se puede pasar 1 año para ajustarse. Entonces creo que eso de los 2 años no debe proponerse. Me inscribiría en que, y en efecto así sería, como sería cada 4 años el periodo, es probable que comprenda 3 años de una gestión y 1 año de otro. 1 año de otro, o 1 año de una gestión y 3 de otro. ¿Y por qué eso es saludable? Porque permite por lo menos que no haya ese tradicional uso del Ministerio Público para atacar al que salió.
O para favorecerlo en tal o para caso. O sea, favorecerlo. una y otra cosa. Exactamente. O sea, Entonces, para que no tenga una incidencia sobre el gobernante exactamente. Por ejemplo, o el equipo que haya salido. Por ejemplo, en Colombia, el Contralor General de la República, que es el que tiene la responsabilidad del control externo, como la Cámara de Cuentas aquí, tiene un periodo de 6 años, 3 de una gestión y 3 de otra. otra. O sea, trasvasa una gestión. Efectivamente. Entonces ahí hay. Y, por ejemplo, el fiscal general allá lo escoge la Suprema Corte de Justicia a propuesta de una terna del presidente de la República. Ok, lo que tú sugieres. Efectivamente. Y lo que Tú sugieres porque se haga a través del Consejo. exactamente, ¿no? Exactamente, pero sí, con una terna. Porque no tengo capacidad legislativa. No, pero con una terna. Por ejemplo, allá siempre la Suprema se percataba como de escoger, aunque lo ternó el presidente, pero buscaban como a uno que pudiera ser medio hostil al presidente. O sea, que no es el favorito del presidente, porque en toda terna hay un favorito. Sí, generalmente. La terna se cumple. Sí, generalmente el que encabeza la terna es como la señal de que exactamente, que es lo que siempre ocurre, pero eso puede perfectamente dar esa connotación de independencia de un procurador general de la República o procuradora que no se sienta tan vinculado al presidente, pero tampoco tan alejado. Sí, porque tampoco no son enemigos. No, es que es indudable que el Procurador General de la República es el brazo armado del presidente de la República para la persecución y la política criminal. Lógico. O sea, eso... Es un ministro inclusive, del Estado para eso. Claro, entonces también no se le puede dar tanto poder a un Procurador General de la República que lo propone el presidente como para que se le vaya en contra, como ocurre en Perú y ocurre en Guatemala. Sí. Bueno, el caso de Guatemala es emblemático y lo de Perú también, pero lo de Guatemala ahora. Porque es que tú puedes tener una persona en un momento determinado que sea justo, que sea un juez, que sea una persona equilibrada, pero te puede llegar un loco. Sí. Que puede, que quiere y te va a poner la institucionalidad boca arriba. Así entonces, creo que inclusive el presidente ha sido noble con eso, con abandonar eso. Porque con tú no nombrar a un miembro de tu partido, perfecto, pero ya de ahí acceder a que sea alguien totalmente independiente, yo particularmente no creo en eso, porque yo creo en el justo, porque hay muchos dirigentes políticos que cuando le dieron la condición de juez, actuaron como juez, no como político. Ahí estuvo Milton Ray, estuvo Romero Confesor, que era un dirigente del Partido Reformista, sin embargo en la Suprema las referencias de él son muy positivas. Entonces lo mismo de Milton Ray. Y yo no creo que la condición de ser político partidista descarte a nadie. Entonces, por eso creo que lo que hizo el presidente con designar a una persona que no provenía del partido, eso le daba algo de independencia realmente. Y por eso yo apoyo totalmente esta propuesta de reforma. Me iría más lejos si tuviera vocación legislativa de que el Consejo Nacional de la Magistratura yo excluyera a los miembros de la Suprema. ¿Y por qué? Porque no son... porque ellos también son evaluados. Y ellos van a intervenir en la designación del presidente de la República, como también intervienen en la designación de sus propios pares. Entonces, de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, los únicos que no tienen la delegación del voto son ellos dos, porque lo elige el propio Consejo. Ahora, yo me decantaría por una tercera mayoría, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que hayan 6 legisladores y un del Ejecutivo. En consecuencia, estos sí están recibiendo el mandato de representación del voto popular, pero el presidente de la Suprema y el secretario y el otro miembro de la Suprema no. Pero sería, si pensando yo, si lo ponemos en manos de congresistas y el presidente, sería una elección, una discusión sobre la base política, porque los congresistas son eminentemente políticos. Es que son posiciones políticas, totalmente. No jurisdiccionales, son políticas. Y ellos son los que reciben el mandato del voto del que lo elige para esa representación.
Antes la elección de los jueces estaba en manos del Senado. Sí, totalmente. Antes, y todavía continúa la elección de la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral. También en el por Congreso, de la son Cámara de entes Diputados políticos, claro. y el Senado los elige. Totalmente. Y ahora que menciono la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, la Junta parece que no es una situación de conflicto en este momento porque hicieron su papel y yo creo que no cabe duda de que en el ánimo de la sociedad y del sector político propio, con algunos que tienen sus comentarios y lo que sea, pasaron con buenas notas el proceso y han hecho el trabajo. Bueno, si tuviera en mis manos, yo los ratificaría a los 5. Eso parece ser a los 5, sí. Porque por primera vez tenemos una Junta Central Electoral donde no se han producido conflictos internos. Han sabido manejar con responsabilidad y disciplina lo que es un órgano colegiado. Y profesional. Profesional. Ahí nadie fue a ponerle el pie a nadie, sino que se asumieron las tareas que el propio Pleno le asignaba a cada uno. Por eso veíamos que a una misión de observación iba un miembro con el equipo, en otros se distribuyeron eso, pero también la responsabilidad. Por primera vez le dan función a los miembros, a los suplentes de miembros, lo que nunca había ocurrido. Y eso es también saludable. Le asignaron tareas, sí. Porque usted es un miembro y hay tareas que usted puede asumir. Por ejemplo, lo que era el preparativo del montaje de las elecciones en tal provincia. Ahí mandaron regionalmente a un miembro, pero ya de manera local en la provincia a suplente. Y han desarrollado una labor realmente muy importante. Y hacia el externo también del propio seno de la Junta, su labor fue muy buena de organización y conclusión del proceso. Claro, de los procesos, tanto de primarias, que lo que las celebraron, en el acompañamiento, como establece la ley, y también en este caso, en lo concerniente a el montaje de 2 elecciones, en donde ya en la hora que había anunciado, dieron el primer boletín y fueron datos que fueron fluyendo de manera rápida. Y que no generaron ninguna suspicacia ni ninguna duda. Por eso yo los ratificaría a los 5. Pero yo te hablaba de dos puntos que tú mencionaste, el de la Junta. Estoy totalmente en acuerdo con tus consideraciones. El otro caso es el de la Cámara de Cuentas. No sería posible, no sería factible o no es necesario cambiar una estructura de ordenamiento quizás para la elección de alguna otra forma o de algo que realmente la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas sea una decisión por la forma quizás, o por las personas, no sé, que satisfaga las expectativas de la sociedad en este sentido, porque las últimas juntas, miembros, o sea, los últimos plenos de la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas han dado que pensar y han dado mucha agua que beber. Bueno, si se analizaría a profundidad, y creo que en este momento de reforma debería contemplarse un órgano unipersonal, porque cuando se forma la Cámara de Cuentas le atribuyeron funciones jurisdiccionales en el orden de lo administrativo, contencioso y tributario. O sea, ellos operaban como tribunal porque eran quienes juzgaban los asuntos administrativos, contenciosos y tributarios. Cuando se crea la ley que de la Cámara de Cuentas, se les restan esas atribuciones y se le otorgan ya al Poder Judicial a través del Tribunal Superior Administrativo, que tiene también las funciones contenciosas y tributarias. En consecuencia, que la razón de tener un órgano colegiado desaparecieron. Entonces, particularmente yo sugeriría que sea un órgano totalmente unipersonal, que sea dirigido por un funcionario,
como el defensor del pueblo se Y tengan sus equipos. pudiera tener sus adjuntos. Ante la ausencia de él, pues sube el adjunto. Y adjuntos así, para tener cada uno funciones. Exactamente, dentro de eso. En muchos países no hay, funcionan como tal, hay tribunal de cuentas, pero hay un contralor general. Pudiera perfectamente aquí ser un contralor general de la República que tenga la función de el examen del gasto a posteriori, y un auditor interno o un auditor general de la República que tendría el control a priori del gasto, que es la función que hace el contralor ahora. Pero ese auditor tendría una tarea hacia el control previo, dependiente del Ejecutivo, que lo designe el Ejecutivo. Pero el Contralor General de la República bien pudiera ser designado por el Congreso Nacional, no de que la Cámara lo presente al Senado, no, sino en conjunto, como si fuera la Asamblea General, para que dentro de un proceso de evaluación se pueda escoger a esa figura dentro de lo que serían los requisitos que establezca la ley. Y ese contralor sería superior entonces al auditor general. Al auditor general, porque tiene el control del gasto y puede perfectamente. Tiene el control externo e interno. Exacto. No, el auditor es el interno y el contralor el externo. El externo, que ya después que se ejecuta es quien va a examinar la ejecución del presupuesto. ¿Qué es lo que hace ahora mismo la Cámara de Cuentas? Totalmente, pero que no tendría el inconveniente que presenta la Cámara de Cuentas, que es el pleito entre sus miembros. Sí. Todo lo contrario de la Junta Central Electoral. No se ha podido coaccionar un equipo donde realmente se asuma las responsabilidades. Felizmente, ya termina en febrero del año 2025, lo que significa que esperamos que sea escogida una Cámara de Cuentas que realmente vaya a realizar el trabajo. Es que estamos hablando que en lo que va de año no ha hecho una auditoría. Sí. En el pasado año no hicieron 10. Entonces, no podemos seguir en esa. ¿Qué está pasando con la ejecución presupuestaria? No sabemos. ¿Por qué? Porque la Contraloría tiene el control previo, presupuesto tiene el control de asignar conforme le demuestran que los recursos que se están solicitando, de lo que se está solicitando libramiento, estaban en el presupuesto, pero después de ahí no sabe. Si usted recibió para la compra de copas, lo hizo mal. Presupuesto le libró los fondos, porque lo dice ahí en la ley. Contraloría verificó que usted recibió los fondos y que hizo el proceso para la compra de copas. Pero a final de cuentas, usted ya como pasó esos dos filtros, usted compró vaso. Sí. Entonces, ¿quién puede detectar eso? La Cámara de Cuentas, cuando diga, pero usted tenía asignado esta cantidad para compra de copas, Contraloría le autorizó para la compra de copas y usted compró vaso. Entonces ya ahí viene el proceso de investigación y puede perfectamente apoderar al Ministerio Público para hacer esos cambios tendría que ser una reforma, de estar dentro de una reforma constitucional. En la reforma constitucional, el funcionamiento, cambiar de Cámara de Cuentas a Contralor General de la República. Un contralor designado por el Congreso de la República. Que no sea del el presidente de la República, efectivamente. Como actualmente el Poder Ejecutivo sería entonces el auditor. El auditor general. Interesante eso. ¿Qué otras cosas tú entiendes, Julio César, en tu experiencia, que deben primar en estos tiempos donde se está hablando tanto de transparencia, de frenar el tema corrupción? Porque, por ejemplo, vemos el caso. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me cuadra la cabeza. Antes de ayer, a principios de semana, el Intran dice que ha suspendido el contrato del tema de los semáforos. Voy a poner una cosa que está en el tapete ahora. Pero en noviembre del año pasado, la Compras y Contrataciones, que es una dependencia del Estado, dijo que había suspendido ese contrato porque por irregularidad, y mandó una serie de cosas al Poder Judicial que no se sabe qué ha pasado. Pero se entendía que lo que había hecho ya un departamento del Estado como Compras y Contrataciones autorizado para eso había sido suspendido, pero nos encontramos con que el contrato estaba vigente porque ahora dice Intran que ha pedido la suspensión. O sea, ¿qué hay que hacer en ese tipo de casos? ¿O cómo hay esa dualidad de funciones?
o asumir ese tipo de funciones que se violenta. ¿Cómo superar eso? Bueno, hay cosas que no están. Yo pongo eso como un claro, caso. hay cosas que no están del todo claro, que amerita pues hacer una investigación primero. Se supone que los efectos de una suspensión implica que no haya pagos y que lo contratado queda sin efecto. Lo que aparenta, a partir de esta experiencia que vivimos la semana pasada, donde hubo un apagón semafórico, era que se alegó de que fue por el abandono de la empresa que estaba ejecutando el contrato, porque decidieron, había sido rescindido, pero ellos estaban trabajando. ¿En calidad de que estaban trabajando? Y tenían el control. Tenían el control, lo que significa que si se suspendió, debió entonces el Intran asumir el control semafórico. Claro. Y entonces, si ellos estaban trabajando, era porque le estaban pagando. Claro. Si se le estuvo pagando después de la suspensión del contrato, ahí hay una irregularidad que los responsables tienen que responder por ello. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar con los recursos que habían recibido? Se auditó lo que han hecho con los recibidos. Esa es una tarea pendiente. O sea, se tiene que verificar si la ejecución del contrato, que era por unos 1,000 y pico de millones de pesos. 1.387 millones de pesos. ¿Hasta qué altura se dejó? Si lo que se hizo se puede seguir desarrollando. Todas esas son las preguntas que uno se hace. Entonces creo que es una gran oportunidad ahí para iniciar todo un proceso de investigación que dé al trato. ¿Quién tiene que hacer esa investigación? ¿La Procuraduría? Bueno, es que debió ser apoderada, aunque la Procuraduría puede hacerlo de oficio, pero si está como estamos nosotros, que no tienen ninguna información, pues evidentemente que eso no se va a aventurar a iniciar un proceso por lo que presume. Ahora, el año pasado, el Intran debe. El año pasado, Compras y Contrataciones dijo que estaba sometiendo, enviando a la Procuraduría para exactamente, entonces si lo llevó, debió iniciarse la investigación. Y debió tener una respuesta. Y ahora el director del Intran anunció de que iba a poner en manos de la Procuraduría todo lo concerniente a eso. Intuyo de que ellos tienen documentos que pueden demostrar que se le pagó, que como esto no le correspondería al actual director, sino a los que le antecedieron y quienes le pagaron, entonces tiene que ¿sobre qué base le pagaron? ¿Sobre qué base le pagaron? Porque yo pongo este ejemplo y no sin personalizar o sin decir temas de funcionarios o de beneficiarios, sino porque es un asunto reciente y se han dado informaciones que dejan a uno perplejo de cómo se manejan algunos departamentos del Estado. O sea, ¿qué pasó ahí? Y eso con un tema que fue motivo de un escándalo hace poco tiempo, hace 9 meses, 10 meses. Entonces, se encuentra extraño. Todo el mundo pensó que esto estaba en stand-by y decía, bueno, ¿por qué no se ha anunciado ningún procedimiento judicial? Si lo hay, 10 meses después. Y si no lo hay, ¿por qué no lo hay? ¿Y cómo va a seguir este contrato, si existe o no existe? O sea, se quedó en el aire esa nebulosa hasta la crisis de esta semana pasada. No ha habido información, porque creo, primero, que cuando ocurren situaciones como esta, se debe informar qué pasó y cuál sería el curso, porque es que el país no se puede paralizar. Claro, necesitamos resolver este tema del control del tráfico. No, y hay que dar explicaciones de eso. Claro, porque son dinero que no son recursos propios de quienes lo administraron, es de nosotros. Así mismo, es el mismo caso de lo que pasa con el sector eléctrico, lo que tú y tu organización, ADOCO, ha hablado en muchas ocasiones. 4 años perdidos. Sí, porque ahora resulta que don Celso Marrancini, en una comparecencia junto al presidente con la prensa, él plantea una serie de cosas que la gente o ignoraba o no se sabía, y entonces se está hablando de un plan a ejecutar a. Pero, ¿qué ha pasado hasta aquí? ¿Por qué ha
hay unas explicaciones, se gastaron 664 millones de dólares en qué sé yo cosa, pero se queda como un enunciado. Mira, Entonces no se sabe realmente y en la situación sigue la crisis sin solución. mira, el sector eléctrico que llegó con bombos y platillos de que tenía la solución del problema, el ex ministro de Energía y Minas, pues así venía enarbolándolo, de que tenían la solución. Lo primero fue que este señor se violó la ley de presupuesto, se violó la ley de electricidad, porque él agarró un mandato de la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, que decía que asumía las funciones, la operación de la De la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Hubo una ley que postergó la entrada en vigencia de esa disposición y él, de manera arbitraria, mecánica, él agarró y asaltó el patrimonio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a niveles de que tomó el edificio que ocupaba ahí en el Centro de los Héroes, tomó todo su patrimonio, pero lo más grave es que ejecutó un presupuesto que pertenecía a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, cuyo reglamento de aplicación de la ley en lo concerniente a la CDEE mandaba la designación o el administrador de un vicepresidente ejecutivo, que fue lo que fue Celso, lo que fue Bichara, lo que fue Radamés Seguro. En fin. Siempre. Él se abrogó eso y ejecutó en favor del Ministerio de Energía y Minas recursos que estaban destinados por la ley de presupuesto a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, como fue gastar cerca de 60 millones en la reparación del edificio de la CDE, con los recursos de la CDE, pero para energía y minas. Eso es un expediente penal, que nosotros lo tenemos documentado, porque él ejecutó de manera irregular un presupuesto que no le había sido asignado a energía y minas, sino a la corporación. ¿Ustedes lo denunciaron eso? ¿Y qué respuesta, lo denunciamos? ¿Y qué respuesta recibieron? Ninguna. Sí tenemos el legajo que en su momento... Sí, porque yo recuerdo desde hace tiempo. Claro, desde el principio, en su momento va a prosperar, porque ya en el caso del exministro ya no tiene jurisdicción privilegiada, o sea que no podemos ir a Ciudad Nueva. En consecuencia, ese es un expediente. Y nosotros se lo advertimos inclusive al presidente, que lo engañaron, porque decían que para reducir gastos había que desaparecer la CDE. Eso no había que desaparecerlo. Eso había que esperar que la ley la desapareciera. Pero él empezó a ejecutar la desaparición sin el Congreso haber votado la ley. ¿Qué ocurre? Que Energía y Minas ha asumido el activo de la corporación, no así el pasivo. Entonces hay compromiso que tiene la corporación. Cosas que en el aire y quién responde que son por ello. empréstitos internacionales. ¿Y quién responde por ello? ¿El Estado como soberano? No, el Estado tendrá que registrarlo en deuda pública y buscarle una salida. Como financiamiento soberano. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ellos decían que iba a ser un ahorro, la eliminación de los consejos, también un acto totalmente arbitrario, porque las EDES son empresas estatales, independientes entre sí. Son estatales, son empresas comerciales que el Estado tiene la mayoría de las acciones, que tiene que manejarse bajo el régimen de la ley de comercio. ¿Qué ocurre? De sociedades comerciales. ¿Qué ocurre? Que al unificar los consejos, cada una de esas empresas tienen una configuración jurídica diferente y deben tener un consejo de administración. Él agarró y lo eliminó, hizo que el presidente diera un decreto para el Consejo Unificado. Ya ha tenido 3 presidentes, el Consejo Unificado de las sedes. Y el rendimiento no ha sido el esperado, pero mucho menos el ahorro que se anunció no se materializó porque aumentó el gasto de capital. O sea, crecieron los nombramientos, eliminaron los 3 consejos, lo unificaron en uno, pero los estipendios que reciben
los miembros del Consejo superan lo que tenían los 3 consejos. Bueno, es un tema pendiente. Totalmente, y en su momento será dilucidado. ADOCO ha radicado alguna querella, definitivamente. ADOCO es la Asociación Alianza Dominicana contra la Corrupción que preside Julio César de la Rosa, como decíamos en principio. ¿Ha radicado algún expediente directamente sobre esto? No, estamos preparando toda una documentación. Estamos a la espera de alguna que hemos solicitado. No fue respondida y tendrá que ser controvertida en los tribunales, en acción de amparo, en algún caso, para entonces documentar este caso, porque ahí ese es un expediente penal, el manejo que se le dio a todo lo concerniente al sistema eléctrico. Eliminación de la CDE, Consejo Unificado de la CDE, de la misma forma que los bienes pertenecientes a la CDE, que aunque la ley manda a transferirlo al Ministerio de Energía y Minas y a otras entidades, pues se produjeron muchas de esas antes de la ley del Congreso. Bueno, que por ahí hay un expediente que sometió la superintendencia en su momento de sobremanejos en la CDE en el gobierno anterior. Está todavía ahí, tiene 3 años que lo sometieron, no se ha procedido con él. Este es otro. O sea, cualquiera se electrocuta por ahí si cruza por esos lados. Fácilmente. Gracias, Julio César. Permítame la paz. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano. Cada semana analiza un tema trascendente para nuestro hemisferio, trascendente para el panorama internacional. Bajo la dirección de Gonzalo Abarca, comparto con ustedes el foro interamericano de la voz de los Estados Unidos de América y con esto concluyo nuestro programa de esta noche, de este día, con una invitación para mañana nueva vez y analizar temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana. Es un hecho, la inteligencia artificial es una herramienta imprescindible en la educación, desarrollo y bienestar de América Latina y el Caribe, como lo asegura un informe del Banco Mundial. A su vez, el desafío es monumental, pues se requiere de un compromiso por parte de organizaciones públicas y privadas, acceso equitativo y la eliminación de la brecha digital, de acuerdo con el informe. Pero, ¿qué tan preparado está el hemisferio para abrazar la nueva revolución digital? ¿Cómo lograr una educación más robusta? Para responder estas y otras preguntas me acompaña Jaime Saavedra, quien es director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y director de este informe. Bienvenido, Jaime. La educación en América Latina, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, está en una de sus peores crisis, ¿no? ¿Qué tan grave es esa crisis? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Es una crisis muy grave. Los chicos están en la escuela, pero el problema es que los chicos no están aprendiendo. Y eso no es un problema solamente con la pandemia. La pandemia agravó la situación, pero ya desde antes de la pandemia, 52% de chicos en la primaria acababan la primaria sin poder leer y entender un texto en América Latina. 52%. No podían leer y entender un texto al final de la primaria, a los 10 años, lo que le llamamos pobreza de aprendizajes. Eso es una situación muy grave. Recientemente hemos tenido los datos de PISA, y eso confirman eso para los chicos de secundaria, ¿no? 55%
85% de los chicos en secundaria no tienen las competencias básicas en lectura y 75% no tienen las competencias básicas en matemáticas. Entonces, esa es una situación gravísima, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿es por la pandemia? No, se agravó por la pandemia. Se agravó, claro. Pero es una situación que ya venía de atrás. Y continúa presentándose. Ese es el cuadro que tenemos hoy día y que requiere no solamente de mayor inversión, sino de un compromiso político muy grande de poner los recursos financieros, los recursos gerenciales y todo el compromiso político que se requiere para resolver un problema que se puede solucionar. Claro, ¿no? Pero es un problema ciertamente monumental. Y a eso, Jaime, deseo agregar que precisamente a ese informe del Banco Mundial ahora viene otro informe sobre la inteligencia artificial, cómo podría ayudar a lograr... para, si se quiere, eliminar o por lo menos resolver esa gran brecha que existe o esa situación. Coméntanos un poco sobre las conclusiones. Sí, mira, yo creo que estamos en una coyuntura única, ¿no? Que nos puede permitir resolver esta brecha de aprendizaje es tan grande que tenemos de una manera mucho más rápida y eficiente y puede generarnos cambios sin precedentes, ¿no? en la educación. La inteligencia, como lo ponemos en el reporte, hay muchas maneras en las cuales la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes, a los maestros, a los gestores del sistema, ¿no? A los estudiantes a través de aplicaciones que hoy nos permiten dar una atención más personalizada a cada niño, ¿no? De tal manera que, que cada niño pueda tener una suerte de tutor, ¿no? Que personalice la interacción de acuerdo al nivel que cada chico está. La inteligencia artificial nos puede ayudar al maestro a preparar sus clases de una manera mucho más rápida, puede darle feedback, retroalimentación al maestro, escuchando la interacción que el maestro ha tenido con los chicos y dándole consejos de cómo puedes hacer esa interacción mejor, ¿no? Entonces, es en todo el espectro de las actividades, de todas las interacciones humanas que hay en la educación, en el cual la inteligencia artificial puede hacer que ese proceso sea más efectivo y más eficaz, ¿no? Jaime, hay un tema recurrente, y estás hablando de cómo puede ayudar a los chicos, a los profesores, pero hay un tema recurrente también, es que el informe insiste en que no habrá eliminación de los puestos de trabajo de los maestros. Deseo leerte parte de lo que dice el informe, y es lo siguiente: la inteligencia artificial no debe verse como un reemplazo de la experiencia humana, sino más bien como una forma de mejorar y escalar el impacto del juicio y las habilidades humanas. Ahora, ¿por qué están tan convencidos ustedes de que no va a sustituir a la experiencia humana? Porque en el caso de la educación es interacción humana. Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial puede potenciar el trabajo del maestro. Ese es el punto central. No va a potenciar y va a hacer que el trabajo del maestro sea mucho más efectivo de lo que ha sido en este momento, ¿no? En todas las sociedades, en todos los sistemas exitosos, hoy día, inclusive los sistemas exitosos, el punto central sigue siendo el maestro. Pero justamente tenemos que reconocer que inclusive antes, la labor del maestro es una labor muy difícil. Completamente de acuerdo. Es muy complejo. Manejar a 30 chicos y capturar la imaginación de 30 chicos para que puedan aprender es algo muy complicado. Los buenos maestros internalizan que su trabajo no es enseñar, su trabajo es asegurar que todos los niños que están en esa aula aprendan, lo cual implica una interacción distinta con cada chico. La inteligencia artificial puede facilitar eso. Cintia, voy a empezar contigo. En tu caso específico, TextFX es una herramienta de inteligencia artificial que se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Y hace énfasis en la retroalimentación constante. Explícanos, ¿cómo mejora esto la calidad del profesorado? ¿Qué resultados se han logrado hasta el momento? Bueno, en realidad no es algo único de los maestros. Cualquier profesional requiere retroalimentación regular, objetiva y no evaluativa para poder mejorar. Los docentes no son una excepción. Pero muchas veces los maestros no reciben nada de retroalimentación o solo la reciben de su jefe como parte de una evaluación de desempeño anual. Nosotros sabemos que el coaching es muy eficaz para apoyar el desempeño profesional de los docentes y para mejorar la calidad de instrucción. Pero históricamente ha sido una inversión muy costosa porque estás pagando a personas para realizar esa labor. Y eso significa que ha sido inaccesible para los docentes en entornos con menores recursos. Y ese acceso a gran escala es posible ahora con innovaciones en inteligencia artificial. Nuestra herramienta TeachFX es un app que ayuda a los docentes a incorporar prácticas de enseñanza de alto impacto.
Esas son prácticas que tienen un impacto positivo demostrado en el aprendizaje y en los resultados de los estudiantes. Son cosas muy simples como hacer preguntas abiertas, esperar un par de segundos después de hacer una pregunta, aprovechar las contribuciones de los estudiantes, elogiar comportamientos específicos de los estudiantes en la clase, etc. Claro. Y el uso de estas prácticas hace que los estudiantes se involucren más en su aprendizaje y como resultado también aprenden más. Voy a pasar con Eugenio. Eugenio, bienvenido. Organizaciones como la tuya en Chile, ¿no? Que es tu clase, tu país. ¿Qué beneficios traen en la creación de planes de aula o tal vez la creación de contenidos personalizados, la inteligencia artificial? Efectivamente, como decía Jaime, la inteligencia artificial puede proveer una ayuda importante a los profesores en la medida que ellos puedan incorporarla a su trabajo diario. Justamente una de las cosas que propone o provee la inteligencia artificial para los profesores son, yo diría, 3 cosas. La primera, capacidad creativa. Los profesores llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas y no siempre van a tener ideas geniales para trabajar con los estudiantes, y es muy importante que ellos puedan proponerle a sus estudiantes experiencias educativas ricas, y la inteligencia artificial entonces generativa puede generar esas ideas para los profesores, puede proponerle distintas opciones que ellos puedan elegir la que mejor se adapte a su contexto. Segundo, les provee tiempo, les provee en la medida que es eficiente la inteligencia artificial para generar esto, les provee tiempo. Y tercero, les provee la posibilidad de trabajar más profesionalmente, de formarse, de profundizar en su conocimiento. Entonces, todas estas herramientas que con UMIA, que es la plataforma que nosotros hemos desarrollado para apoyar el trabajo de los profesores, permiten esa ganancia a los profesores de manera de apropiarse de la inteligencia artificial y ponerla al servicio de mejores experiencias de aprendizaje de sus estudiantes. Este informe también, el informe del Banco Mundial, aboga por la cautela, si lo podemos poner de alguna forma, en el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Y dice lo siguiente, fíjate, dice: para no exacerbar los prejuicios, los algoritmos deben ser cuidadosamente examinados para garantizar su inclusividad y precisión. La autonomía profesional y el juicio contextual de los profesores siguen siendo primordiales. Ahora, Eugenio, ¿cómo analizas ese estímulo, si se quiere, al uso de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo en el informe se está llamando a la cautela, que debe ser supervisado? ¿Hay alguna contradicción en esto? No, es sumamente importante porque la inteligencia artificial finalmente es un instrumento que apoya el desempeño profesional del docente, pero no reemplaza ni el criterio profesional, ni la formación, ni la experiencia. Justamente por eso, por ejemplo, nosotros desarrollamos UMIA como una herramienta de apoyo a los profesores, donde ellos reciben sugerencias diversas, oportunidades, pero son ellos los que tienen que mirar eso, evaluarlo y hacer algo que no solo tiene que ver con hacerse cargo de las posibles alucinaciones o errores o imprecisiones que pueda tener la inteligencia artificial, que también ocurre, sino que también preguntarse cómo esto se ajusta de mejor manera al contexto específico de sus estudiantes y de su escuela. Así que el criterio profesional va a seguir siendo lo más importante porque, como decía Jaime en la primera parte, esto sigue siendo una actividad eminentemente de comunidades humanas que se encuentran y trabajan juntas. Jaime, recapitulo algo que dijiste al principio, parte de las conclusiones. ¿Tienen todos los países de la región el mismo nivel de desarrollo en inteligencia artificial? ¿O cómo eliminar esa brecha si es que hay grandes diferencias? Creo que esa es la gran preocupación. Creo que Cintia y Eugenio han dado excelentes ejemplos de cómo la tecnología complementa y cómo la tecnología apalanca, digamos, el rol del maestro. Pero justamente para que eso implique una mejor experiencia educativa de los chicos, requieres que exista la infraestructura tecnológica para que las escuelas puedan utilizar la tecnología, y requieres maestros que tengan la preparación suficiente para poder utilizar la tecnología de manera eficaz. Y lamentablemente vemos un panorama muy desigual en la región. Vemos diferencias entre países y vemos también diferencias al interior de todos los países de América Latina. En cualquier país de ingreso medio en América Latina, lamentablemente hoy día tú puedes ver que coexiste una escuela del siglo XXI que ya utiliza ChatGPT los chicos, los profesores utilizan instrumentos como TeachFX para preparar sus clases, etcétera, o para recibir retroalimentación, o como el trabajo del equipo de Eugenio para preparar clases, ya lo están utilizando. En ese mismo país o en esa misma ciudad
puede haber otra escuela que no tiene ni siquiera conectividad. A pesar que la tecnología tiene el gran potencial para permitir cerrar las brechas mucho más rápido que lo que hicieron países que empezaron hace décadas, y tiene el gran potencial de ser un gran igualador de oportunidades, hoy día todavía es un desigualador, porque le permite a unas escuelas avanzar más rápido, pero otras se están quedando atrás. Muchísimas gracias a Jaime Saavedra, a Cynthia McMurray y a Eugenio Severín. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abad. Hasta pronto.